Hola, muy buenos días tengan todos ustedes. Mi nombre es Jorge Alberto Mosqueda Benavides y yo junto con el doctor Francisco Alberto Tamayo Enríquez estuvimos utilizando la planta virtual de Patitos para nuestro certificado del Lean Six Sigma que tenemos en conjunto con Arizona State University en el TEC de Monterrey. Entonces, bueno, ¿qué hicimos nosotros? ¿Cómo conceptualizamos este concepto de la planta y cómo lo utilizamos? Bueno, todo empezó cuando pues empezó la pandemia del COVID. Debido a la pandemia y derivado de las restricciones que pusieron los gobiernos, pues nosotros anticipamos que los alumnos iban a tener un acceso limitado a las empresas. Como ustedes saben, en el certificado del Lean Six Sigma, pues necesitas visitar algún lugar de trabajo en donde tú mejores la eficiencia de un proceso y reduzcas su variabilidad y pues debes de probar que se hacen cierta cantidad de ahorros. Entonces, como los alumnos tienen que conseguir una empresa para certificarse en esto, pues nosotros anticipábamos que por el COVID iban a tener problemas para poder tener el acceso que normalmente tenían antes de la pandemia. Esta parte es bien importante porque cuando ellos van a la empresa y la visitan y van y miden el proceso y usan las herramientas, es cuando ellos demuestran que pueden utilizar la metodología del DMAIC y es cuando ellos pues sí, ponen como a prueba sus conocimientos, ¿no? Y como que contrastan lo que ven en la clase con lo que sucede en la realidad. Entonces, como nosotros determinamos que los alumnos, pues iban a tener dificultades con eso, pensamos en hacer la planta para que ellos pudieran practicar fuera de la empresa lo que iban a ir a hacer allá y cómo lo iban a medir y que pudieran planear y dimensionar qué es lo que iba a hacer. También otra ventaja que tiene la planta virtual es que pues en las empresas no es normal que te presten las máquinas y te dejen estarle moviendo libremente para que tú hagas lo que quieras, porque pues ellos tienen un plan de producción que necesitan cumplir, y por eso sí es muy importante pues que los alumnos tengan la oportunidad de experimentar con el proceso. Entonces, esto es una de las ventajas que nosotros le vimos a crear la planta. Entonces, pues en realidad esto que utilizamos pues es una planta en realidad virtual en la que los alumnos interactúan con un proceso de fabricación de juguetes de plástico. Ahorita se los muestro en la simulación, pero pues hay varias máquinas y tú le mueves variables a las máquinas. Cuando manipulas esas variables, el tamaño de salida de la pieza en la máquina cambia. Entonces, pues los alumnos tienen que utilizar estas variables de proceso para mejorarlo. Dentro de esta planta los alumnos pues pueden llegar, pueden tomar datos, pueden simular la medición de los datos, tienen que manipular variables, ¿verdad? Lo intentamos hacer que se pareciera pues a un proceso de producción, ¿verdad? Entonces, lo que nosotros les pedíamos hacer en la planta es que ellos detectaran las fuentes principales de desperdicios y también las fuentes principales de variación, ¿sí? Y que en base a esto que ellos detectaran propusieran mejoras para el proceso para elevar la eficiencia del mismo, reducir el número de defectos y reducir los costos dentro del proceso. Entonces, a los alumnos, obviamente, pues esto se les va entregando en casos. Por cada etapa del DMAIC, sí, del DMAIC es la estrategia de Six Sigma para mejorar un proceso. Pues nosotros le íbamos dando información sobre la planta y sobre qué estaba pasando y qué queríamos que ellos hicieran, ¿sí? Básicamente les explicábamos pues que la planta tenía problemas con la cantidad de patitos defectuosos que estaba produciendo. Les decíamos que tenían pedidos que se estaban entregando tarde, que había quejas del cliente, que como la planta era nueva y era muy automática, que desconocían realmente cuánto era la capacidad de producción de la planta, que tenían un exceso de variación en los tiempos y en la calidad de las piezas que estaban saliendo y además los proveíamos con algo de información financiera. Entonces, a los alumnos pues se les va soltando la información poquito a poquito y la idea es que ellos, como les decía hace rato, pues manipulen las variables de proceso para que puedan encontrar cuál es la fórmula mágica que hace que la pieza salga del tamaño que yo se lo estoy pidiendo en el caso, ¿sí? Sí, que no se cometan defectos en el proceso. Entonces, pues para esto el alumno tiene que recolectar miles de datos dentro del proceso para poder hacer estadísticas con ellos y determinar cuánto le afecta que le muevas a la temperatura y cuánto le afecta que le muevas a la presión, cuánto le afecta que le muevas a la velocidad y pues a las demás variables, ¿verdad? Entonces a ellos pues en realidad les pedimos hacer una serie pues, de actividades, de herramientas estadísticas
dentro de la planta. Les pedíamos construir series de tiempo, les pedíamos hacer un análisis financiero de la empresa, les pedíamos pues que mapearan el proceso, que hicieran un diagrama de flujo, un mapa detallado. Les pedíamos que hicieran un análisis de Ichikawa, de causa-efecto. Les pedíamos hacer análisis de repetibilidad y reproducibilidad. Y les pedíamos analizar la capacidad del proceso, ¿sí? Les pedíamos hacer diseño de experimentos con ANOVA, ¿sí? O a veces también con pruebas no paramétricas, ¿verdad? Dependiendo de cómo se comportara el proceso. Y pues les pedíamos utilizar las herramientas Lean para controlar los desperdicios que hay dentro del proceso, ¿verdad? Y gráficos de control y pues entre otras cosas, ¿verdad? Por ahí también venía la MED, venían muchas herramientas, ¿verdad? Entonces la idea es que pues basado en el análisis de los datos y con estas herramientas que ellos construían, ellos tenían que ir decidiendo pues qué había que cambiar en la planta para que al final la cantidad de piezas defectuosas que se producían se modificara, ¿verdad? Entonces, tras hacer las modificaciones que se les pedía hacer en la planta, pues tenían que medir los resultados y ver si realmente el proceso mejora después de que tú vas y le mueves a las variables. O sea, lo tienes que medir antes para ver cómo está. Y lo tienes que medir después de las mejoras para ver si realmente mejoró y si realmente se redujeron la cantidad de piezas defectuosas. Entonces, me gustaría hacer una pequeña demostración, ¿sí? Aquí yo tengo pues la planta virtual, ¿sí? Si ustedes se fijan, hasta tiene aquí sonidito. Entonces, la idea es que, le voy a apagar aquí para que me escuche yo bien. La idea es que dentro de la planta, pues se están produciendo piezas, ¿verdad? Estamos construyendo un patito, entonces pues están saliendo las cabezas, están saliendo los cuerpos, están saliendo las patas por acá, ¿sí? Y de este lado están saliendo los picos, ¿verdad? Entonces, hay aquí dos procesos de ensamble, ¿sí? En esta parte aquí nosotros ensamblamos la cabeza, los cuerpos y las patas, ¿sí? Y luego aquí le ensamblamos los picos al patito. Entonces, el número que nosotros vemos acá se supone que es la altura de cada una de las piezas, ¿sí? En realidad, si tú agarras cada una de estas tres piezas y las sumas, lo que viene acá como resultado es la altura total del patito. El pico no afecta en la altura, pero pues sí se le ensambla al patito, ¿verdad? Entonces, la idea, ¿sí? Es que los alumnos cuando llegan acá, ellos tienen aquí un tablero con variables, ¿sí? Entonces, la idea es que, por ejemplo, si yo empiezo a cambiarle a la velocidad, ¿sí? En el proceso, le empiezo, por ejemplo, a aumentar la temperatura, el tamaño promedio de las piezas empieza a cambiar, ¿sí? Entonces, digo, las piezas tienen una cierta variación natural, ¿sí? Entonces, aunque tú dejes las variables fijas en el mismo valor, como quiera siempre van a presentar cierta variación, pero cuando tú le empiezas a mover a esto, el tamaño promedio de las piezas cambia. Entonces la idea es que ellos pues puedan encontrar como esta fórmula mágica que les va a permitir que las piezas cumplan con los límites de especificación que yo les estoy dando en los casos, ¿sí? Pues ahora esto está bien padre porque, como les decía hace rato, pues en una fábrica rara vez te dicen, ah, mira, aquí está el proceso, muévele y experimenta con él, ¿sí? Entonces esto pues le ayudó mucho a los alumnos en nuestra experiencia que pudieran venir, hacer la toma de datos, planear cómo se hace, cómo alimentas los datos en un diseño de experimentos, cómo alimentas los datos en una NOVA, cómo metes esto en un gráfico de control, ¿verdad? Y pues todo con la intención de que ellos tengan la oportunidad de practicar para que el día que lo vayan a hacer en la vida real, pues lo hagan de la manera más eficiente posible, ¿sí? Entonces, pues básicamente este es el recorrido que nosotros queríamos mostrarles. Nos gustaría ahora, pues, pasar a hacer una entrevista con el doctor Tamayo, en donde él nos platique un poquito, pues, de su experiencia, cómo fue con los alumnos, y qué ventajas le vio, sobre todo, al lado de cuánto aprendieron más los alumnos y discutir los resultados más importantes sobre cómo percibieron los alumnos la planta para Seis Sigma. Entonces, vamos a ver esta parte. Entonces, doctor Tamayo, pues me gustaría empezar preguntándole, ¿para qué utilizamos nosotros la planta dentro de nuestro certificado? Bien, uno de los objetivos muy importantes de la certificación del Lean Six Sigma
es que los alumnos tengan la oportunidad de ir a una empresa local y pues pongan a prueba sus conocimientos y herramientas que aprendieron en el certificado. Nada más que durante la pandemia, pues muchos de las empresas no permitieron el acceso a los alumnos, no los podíamos poner en riesgo. Entonces tuvimos que usar una simulación para que no perdieran esa experiencia. Entonces, lo que hicimos fue un simulador que tuviera cierta capacidad de interacción, donde los alumnos podían, ante un problema que no está bien definido, porque nada, no te da los datos como para que llegues a la solución tan fácil. Los alumnos tenían que definir cuál era el problema, tenían que validar su sistema de medición, tenían que encontrar la relación que hay entre las variables. Algunas son variables que tienen una relación de causalidad, otras les puedes mover y no tienen ningún efecto. Y ya que encontrabas esos modelos matemáticos, ahora sí, pues los optimizabas, hacías tus diseños de experimentos, hasta que finalmente tenías que llegar a establecer un proceso controlado con los nuevos niveles de parametrización. Entonces, creo que la ventaja es que les permitió a los alumnos vivir una experiencia cercana a los retos que van a tener en la industria, y también pues irlos arreglando y resolviendo diferentes retos a lo largo del semestre. Muchas gracias, doctor. Y si nosotros describiéramos cómo fue el impacto que tuvo el utilizar este recurso de la planta virtual en el aprendizaje de los alumnos, ¿qué beneficios describiría usted en comparación con otras versiones del certificado antes de utilizar la planta virtual? Bueno, desde el punto de vista de la academia, creo que fue más interesante para los muchachos que de pronto no era un problema de libro de texto. Pues normalmente lo que pasa es que le decimos a los alumnos, mira, una planta tiene un problema, aquí están los datos y llega una solución. Y es, digamos, el modelo típico. Aquí de pronto fue simplemente, esta planta tiene un problema, ayúdanos a definir el problema. Y pues de pronto los muchachos se dieron cuenta que había datos, pero no estaban estructurados, había que ponerse a pensar, había que tomar decisiones de cuántos datos tomamos, 1, 5, 10, 100, cada hora, cada 2 horas, todo ese tipo de cosas que te pasa en la vida real, pues de pronto lo tuvieron que experimentar los muchachos. Y algo muy interesante, y es diferente que lo que había pasado en otros semestres, pues nosotros mandamos a los muchachos a la industria, y pues típicamente la industria tiene que cuidar la seguridad de los muchachos y tiene que cuidar sus procesos. Entonces esa capacidad de moverle, de experimentar, de cambiarle, de ver qué pasa así, pues no existe. Y aquí pues tienen toda la libertad de moverle a lo que ellos quieran, de pasarse las horas que ellos necesiten, no va a haber ningún accidente, no van a echar a perder la producción. Entonces, creo que los muchachos desde esa perspectiva ganaron una gran capacidad de experimentación que no tienen en la vida real. Entonces, creo que fueron dos beneficios importantes. Por un lado, un problema que no era un libro de texto, aun cuando estábamos en la parte académica, y por otra, una planta en la que le podían mover a lo que ellos quisieran, se podían meter a todo lo que quisieran sin que hubiera un riesgo al proceso o a la seguridad de nadie. Muchas gracias, doctor. Y por último, doctor, nos gustaría que comentara un poquito sobre los resultados que obtuvimos con nuestros alumnos, su opinión sobre, principalmente de dos preguntas, de las varias que hicimos, pero la primera es esta: me sentí dentro de la planta, dentro del proceso de producción. Y bueno, pues tenemos aquí la distribución de las opiniones de los alumnos, donde uno es que están totalmente de acuerdo con este enunciado, y 5 es que no están de acuerdo. Eh, ¿Cómo contrasta usted estos resultados con lo que observamos dentro de la planta? Bueno, esta me parece muy interesante porque yo pensaría que incluso sería menos del 40%. De pronto, los muchachos están ante una pantalla de una computadora. Entonces dices, oye, pues eso se siente como una planta. Pues no necesariamente, porque pues en la planta puedes caminar y demás, y aquí estás en la computadora.
Creo que el recurso de realidad virtual con el que preparamos esta planta para que en cuanto los muchachos puedan regresar a Mosla, a los laboratorios del TEC y ponerse los lentes, va a cambiar significativamente. Pero de entrada, fíjense cómo, aunque no pudieron vivir esa experiencia de la realidad virtual, poniéndose los lentes y demás, el hecho mismo de estar en una planta donde le puedes mover a las cosas y de pronto tienes un resultado bueno o malo, eso los muchachos lo sienten como estar dentro del proceso de producción. Y en la nueva realidad que vamos a tener con Industria 4.0, pues de pronto los gemelos digitales van a ser una realidad. Entonces tú vas a estar en algún lugar, aquí en Monterrey, moviendo parámetros y esos parámetros van a afectar algo que está pasando en una planta en algún otro lugar del mundo y va a ser la experiencia que vas a tener. Entonces creo que también eso es parte de que se sintieran dentro de un proceso productivo. Ajá. Y bueno, por otro lado, creo que también en el que no tengamos solamente respuestas positivas, tengamos algunos muchachos que no les pareció tan inmersivo, que no les gustó tanto, pues nos va invitando a continuamente mejorar. En cuanto a las cosas que nos pedían los muchachos, muy interesante era más interacción. Querían hacer más, moverle a más, poder prácticamente agarrar los patos y sentirlos. Entonces, creo que eso pues nos da tarea para seguir mejorando nuestra planta. Muchas gracias, doctor. Y la siguiente pregunta de la que nos gustaría que comente un poco es esta que estamos presentando aquí, que dice: me sentí mejor utilizando la planta virtual de manufactura en lugar de utilizar solo teoría, ejemplos, videos, sin aprender haciendo. Aquí, pues la distribución de los datos está un poquito así más, hacia los extremos, ¿verdad? Está más recargado hacia el extremo positivo. Entonces, ¿cómo podría contrastar usted estos resultados con lo que vivimos en la planta? Sí, pues de lo que escuchamos de los alumnos y de las cosas que sí les gustaron y no les gustaron, creo que es muy, muy, muy importante esa capacidad de aprender haciendo. No es lo mismo que te den un problema de un libro de texto donde pues no sabes ni de qué están hablando, a que de pronto, si hayas entrado a la planta de patos, si hayas visto un ensamble y cómo se están poniendo las piezas juntas y al final sale un producto, como que eso te da mucha empatía, decir, oye, pues pues si hay un producto y un proceso y yo le puedo mover, entonces eso el libro de texto pues difícilmente te lo va a poder dar esa capacidad de irlo a ver por ti mismo, de sentir empatía, de decir, híjole, los patos me están saliendo bien mal o me están saliendo muy bien, mejoré el proceso contra lo que tenía, incluso la gamificación de poder competir contra los resultados de otros compañeros y de otros equipos, pues le da le da mucho realismo. También, nuevamente, hay algunos alumnos a los que esto no les gustó y me llamó la atención que muchos de las cosas que no les habían gustado era porque le tenías que dedicar tiempo. Y no nos costaba nada hacerlo más fácil, pero eso no es lo que les va a pasar a los muchachos en la realidad. En la realidad vas a llegar a una planta y vas a querer los datos y te van a decir, pues ahí está la planta, y ahí están los indicadores y vas a tener que ir a sacar los datos y eso pues lleva a cierto nivel de frustración y de desesperación quisieras que te los dieran en Excel para que le des copy paste y entre en la Minitab, pero muchísimas más veces no vas a tener eso. Entonces sí creo que también la planta tiene que tener un poco ese ingrediente de lo que te va a pasar en realidad de que los datos no están digeridos para que los puedas procesar, sino que los vas a tener que ir a recopilar. Entonces creo que en general, escuchando a los alumnos, fue una buena experiencia, les gustó el reto, y sí les da un nivel más de empatía que simplemente la teoría que les pudiéramos dar en un caso de texto. Muchas gracias, doctor. Pues de verdad le agradezco mucho su tiempo por compartirnos los resultados, por compartirnos su experiencia utilizando la planta virtual. Pues muchas gracias a ¿No? todos los que están viendo el video. Al contrario, gracias. Y yo creo que esto es de las cosas que se aprende haciendo. Hay que intentarlo. Y de nuestra parte, creo que esta es
la primera iteración, es decir, conforme vayamos teniendo más información, más alumnos, más profesores y una comunidad de aprendizaje que nos vaya diciendo qué sigue, pues vamos a poder ir haciendo este un modelo más exitoso y más útil para todos. Muchas gracias.